Hola amigos, hoy día hablaremos del árbol de causas, este modelo de investigación de accidentes tan importante, tan útil, pero que es muy útil y es muy importante cuando uno lo hace bien. Antes de empezar con la explicación del árbol de causas, quiero pedirles por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube, así pueden estar mucho más atentos a las informaciones que nosotros vamos cargando. Nosotros tenemos un análisis del árbol de causa en este video, un ejemplo para que ustedes lo guarden, una planilla, entonces pueden pedirle a través de un comentario, no se olviden en el comentario poner su correo electrónico para que le hagamos envío del material y adicionalmente les pedimos que si les gusta el video pónganle un dedito para arriba, para nosotros es muy importante esto porque de esta manera podemos saber si estamos haciendo bien la pega o bien si la tenemos que cambiar o tenemos que mejorar algunas cosas. Bueno, árbol de causa. El árbol de causa tiene tres partes básicas. Primero, lo que tiene que ver con recabar datos, ¿ya? Hay una muy mala costumbre que eventualmente tenemos los expertos en prevención de recabar los datos y sobre la misma estar realizando el modelo, el método. Es un error, ¿por qué? Porque cuando nosotros aplicamos un modelo, como por ejemplo el modelo causal de pérdida, lo recomendable es hacer una recabación de datos sin pensar en qué modelo vamos a trabajar, ¿ya? Porque de esta manera no nos ensuciamos en el fondo pensando en que eventualmente un dato puede ser el tipo de accidente, pensando en que el dato puede ser por ejemplo una causa inmediata, una causa básica. Entonces antes de pensar en eso vamos a recabar datos y vamos a ver qué dato nos sirve. Segunda parte, tiene que ver con hacer el modelo propiamente tal, es decir, esos datos los vamos a llevar al modelo. Y en tercer lugar vamos a aplicar medidas de control. Este modelo, a diferencia, por ejemplo, del modelo causal de pérdidas, no incluye en el dibujo, en el árbol, los errores que se cometieron. Los errores se van a incorporar en las medidas de control, en la tercera parte del documento, y en el árbol propiamente tal van solamente las causas. Bueno, partamos con la primera parte, que tiene que ver con recabar los datos. Es muy importante recabar todos los datos de manera inmediata, es decir, lo más inmediatamente posible. Ojalá apenas ocurra el accidente. Como esto seguramente van a haber algunos alumnos que lo van a utilizar para poder hacer algún trabajo, no vamos a poder hacer la recabación de datos lo más inmediatamente posible, pero sí los datos ya entre comillas los tenemos recabados porque vamos a descargar una noticia, por ejemplo, vamos a tener un video donde vamos a anotar todos esos datos que nosotros observamos, ¿ya? Seamos lo más generoso posible, no importa si hay datos que sirven o que no sirven. La primera parte simplemente es juntar información, da lo mismo si está bien o está mal anotado. Dentro de la parte de recabar datos viene una fase que se llama la integración, que tiene que ver precisamente con depurar los datos que nosotros ya tenemos. Vale decir, vamos a quedarnos con los datos que nos sirven y vamos a eliminar o vamos a guardarlos para una próxima oportunidad los datos que no nos sirven. ¿Cuáles son los datos que nos sirven en el árbol de causa? Solo los hechos, ¿ya? ¿Qué son hechos? Son datos objetivos e indiscutibles, ¿ya? No es nada más que eso. Por ejemplo, si hay una persona que se accidentó porque iba corriendo, por ejemplo en un laboratorio y se perdió el equilibrio, se cayó, ¿okay? Los datos objetivos son hechos solamente indiscutibles, como por ejemplo que él entró al laboratorio, que él estaba corriendo, que, qué sé yo, había un líquido en el suelo que lo hizo perder el equilibrio, que él se cayó, que él se lesionó. Esos son los datos. ¿Cuáles son los datos posibles que nosotros eventualmente tenemos? Hechos, que son los que nos sirven para el árbol de causas, interpretaciones, que no nos sirven. ¿Cuáles son las interpretaciones? Son aquellos datos que nosotros sometemos a algún conocimiento. Por ejemplo, decir que una persona estaba sentado incorrectamente. Una persona puede estar sentado chueco, por ejemplo, o puede estar echado, o puede estar mal, no está erguido en la silla, por ejemplo. Ese es un hecho, ese es un dato. Pero decir que la persona estaba sentada de manera incorrecta es someter el dato, que estaba sentado chueco, es someterlo a algún tipo de conocimiento. Entonces, como yo sé cuál es la manera correcta de sentarse, entonces digo que él estaba sentado incorrecto. Eso es una interpretación. Es decir, cuando uno toma un dato, utiliza algún tipo de conocimiento y emite la información ya transformada, lo interpreta. Estaban sentados incorrectos, usó inadecuadamente determinada maquinaria. Todo eso son interpretaciones y para el árbol de causa no nos sirven. Y en tercer lugar vienen los juicios, que vendrían siendo igual interpretaciones, pero con un calificativo, ¿ya? Es decir, el tipo lo hizo mal. Por ejemplo, estaba distraído porque él es muy disperso. Todos los calificativos no nos sirven para el árbol de causa, nos sirven solo los hechos.
y por ende eso los vamos a dejar de lado. Interpretaciones no nos sirven, es decir, someter la información a algún tipo de conocimiento, decir que algo está incorrecto, que faltaba algo. La inexistencia o la falta de algún estándar no son causas de los accidentes, no constituyen un hecho. Por ende tampoco nos va a servir. Que nosotros los expertos somos muy amigos de poner incumplir el procedimiento, actuar sin autorización, todo eso es incorrecto porque son interpretaciones. Y los juicios que emitir algún calificativo también está mal, por ende no lo vamos a considerar en el árbol de causa. Ahora, la segunda parte, una vez que ya tenemos en nuestro cuaderno todos los hechos, como el ejemplo que aparece en pantalla, después tenemos que ordenar esos hechos, ¿ya? ¿Cómo se ordenan? Del hecho más reciente, que es la lesión, y de ahí hacia abajo, de ahí hacia atrás, es decir, de ahí alejándonos en el tiempo. Por ejemplo, la muerte de un trabajador. ¿Por qué murió? ¿Cuál es el hecho que necesariamente ocurrió para que él muriera? Una caída de distinto nivel. Y ahí nos vamos a hacer una tercera pregunta. Aparte de preguntarnos cuál fue el hecho que necesariamente ocurrió para que él se lesionara, nos vamos a preguntar, ¿fue necesario solo ese hecho? ¿O además hubo otro hecho que motivó la lesión? Por ejemplo, la muerte del trabajador, producto de una caída de distinto nivel. Si alguien era necesario que además de caerse ocurriera otra cosa para que él muriera, no, solamente con caerse él muere, entonces tiene una sola causa. Pero por ejemplo, podemos hablar de una persona que sufrió una amputación, por ejemplo, del brazo, ¿ok? Entonces la lesión sería la amputación. ¿Por qué se produjo eso? Por un atrapamiento. ¿Por qué se produjo el atrapamiento? Porque él introdujo la mano en la maquinaria. ¿Era necesario solo ese hecho para que él sufriera el atrapamiento? No, además la máquina tenía que estar encendida. Entonces ahí hay un hecho que ocurre por dos hechos, por dos causas. Eso le vamos a llamar conjunción, cuando una cosa ocurre por dos motivos. Él sufrió un atrapamiento de su extremidad, ¿por qué? Porque por un lado introdujo la mano en la maquinaria, pero además esa máquina estaba andando, estaba funcionando. Tenían que ocurrir esas dos cosas para que él sufriera el atrapamiento. Lo podemos evaluar. Si él metía su mano, pero la máquina estaba atrapada, ¿sufre el atrapamiento? Perdón, la máquina estaba apagada. ¿Sufre el atrapamiento? La respuesta es no. Pero si la máquina estaba encendida y él no introduce la mano, ¿sufre el atrapamiento? Tampoco. Eso es conjunción. Bueno, vamos a construir el árbol haciéndonos estas preguntas. ¿Cuál fue el último hecho? ¿Qué necesitó ocurrir para que ese hecho se materializara? Y si fue necesario algún otro hecho para que además se materializara eso. Ahí vamos a ir construyendo el árbol de causas. Recordemos que en el árbol de causas, van solamente hechos. No vamos a poner ni faltas de procedimiento, ni faltas de supervisión, ni faltas de, por ejemplo, de autorización. ¿Ya? Este método es muy útil para un video. ¿Por qué? Porque en el video vamos a ver un conjunto de situaciones, un conjunto de hechos, los vamos a anotar todos los hechos objetivos que ocurran y después los vamos a ordenar en el árbol de causa. Bueno, acá tenemos un ejemplo en pantalla de cómo podría ser ese árbol de causa con algunos hechos específicos, digamos, para que ustedes lo tengan como guía. La tercera parte, una vez que ya terminamos el árbol de causa, vamos a trabajar en las medidas de control. Estas medidas de control y prevención tienen que cubrir dos partes. Primero, ser una medida correctiva. Por ejemplo, el enchufe estaba roto y a propósito de eso alguien se electrocutó, sufrió una quemadura, por ejemplo, en su piel a propósito del efecto Joule que se genera producto del flujo de electrones. ¿Okay? ¿Por qué ocurrió eso? Porque el enchufe estaba malo. Entonces, ¿cuál es la medida correctiva? Reparar el enchufe. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la medida preventiva? Porque el hecho de que se repare un enchufe no es garantía de que el enchufe nunca más vaya a estar reparado. Entonces, por un lado tenemos que tener la medida correctiva, hacer la reparación del enchufe, pero además tenemos que incorporarle una medida preventiva, es decir, ¿cómo hacemos para asegurarnos de que ese enchufe esté bueno siempre? O eventualmente, si está malo, se arregle automáticamente sin esperar que alguien se lesione. Entonces ahí es donde además como medida preventiva vamos a generar un protocolo de mantenciones para el enchufe, de modo de que por un lado corrijamos la condición insegura, que es esto de que el enchufe estaba malo, y por otro lado establezcamos un protocolo donde ese enchufe vaya a mantenerse en buenas condiciones siempre y en caso que se eche a perder por algún motivo, se repare lo más rápidamente posible. ¿Ok? Así es el árbol de causa, así se trabaja. Espero que les haya gustado esta explicación. Recuerden que tenemos el ejemplo, la planilla utilizada con la utilización del árbol de causa en documento. Basta con que escriban su comentario, la soliciten, pongan su correo electrónico, le den un me gusta a este video y nosotros a la brevedad les vamos a mandar el documento como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Así que muchas gracias a ustedes, chiquillos, por vernos.
Gracias a esos más de 50.000 personas que han visualizado nuestros videos, a los casi 1000 suscritos, ojalá que vayamos creciendo. Comparte este video con tus amigos, públicalo en tu Facebook y de esa manera vamos a ir creciendo y les vamos a decir nuevas sorpresas porque en un próximo video tenemos más información, pero también tenemos novedades que queremos contárselas a todos nuestros suscritos y se las vamos a comunicar a través de correo electrónico. Chao amigos.